Ya estamos. Muy bien, ¿ya estamos listos ya? Sí. Estamos listos, Dani, yo quedado bien. Bueno, tengo el lado izquierdo, acá tengo todo el sistema de iluminación. Estamos listos con este especial que hemos comenzado el día lunes, donde nos juntamos la radio y la tele, radio, UFRO Radio 89.3, y por supuesto UFROvisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera, señal abierta, 38.1, 38.2, y también por Telefónica del Sur, canal 48. Dicho aquello, presentamos a don Juan Antipán. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Muy buenos días. Ya nos habíamos saludado, al menos para la radio. Muy tempranito, ¿eh? Federico Aguirre, del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, IND, nos acompaña hoy día, ¿cierto? Y Karin Aldae, ella es periodista, representante de las mujeres periodistas y comunicadoras de la región de la Araucanía. ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días, bienvenidos. Buenos días. No creo que estemos muy bien, pues los ánimos no están como mandar diciendo estoy fantástico, estoy espectacular, sí, pero por lo menos hoy día han sido invitados justamente para hablar acerca de la contingencia de lo que está viviendo hoy día nuestro país. Juan. Partamos con Federico Aguirre, porque ciertamente el Instituto de Derechos Humanos durante la presente semana ha tenido un rol fundamental respecto de lo que significa preservar esta situación, verificar en las calles y además sentir el dolor, yo creo, para sí respecto de lo que fue un ataque que sufrió ayer justamente uno de los observadores de derechos humanos en Santiago, que recibió impactos de perdigones justamente cuando realizaba esta labor. Ellos lo que hacen es verificar en terreno el comportamiento que desarrollan principalmente las instituciones del Estado, en este caso Carabineros, y también lo hizo durante los días en que estuvo el Ejército, respecto de su forma de comportarse frente a la comunidad como tal. Federico Aguirre, ¿cómo ha estado la situación en la región de la Araucanía respecto a este tema? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en cumplimiento del mandato legal que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde que se desató esta crisis, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha desplegado en el territorio nacional y particularmente también en la región de la Araucanía, con el objeto de realizar una observancia del comportamiento de los agentes del Estado en las circunstancias históricas que estamos hoy día viviendo como país. Eso se hace en cumplimiento de una obligación, de un imperativo jurídico, digo, que está impuesto en la ley que crea el instituto. Yo lo quiero aclarar porque no es consecuencia de un capricho, no es consecuencia de un sesgo ideológico, es la expresión del mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tampoco es una concesión gratuita ni una función altruista, insisto, es la obligación del Instituto Nacional de Derechos Humanos la de velar por que estos derechos sean efectivamente garantizados y respetados por el Estado, particularmente en estas circunstancias, particularmente en las circunstancias de crisis social y política, en que el ejercicio del monopolio de la fuerza tiene que hacerse de modo tal que se garantice los derechos de las personas. Sí, Federico, tal vez igual enfatizar en el tema de que el Instituto de Derechos Humanos es un estamento del Estado. Es un estamento público. Por lo tanto, no es una cosa privada que haya querido venir a observar. O sea, ustedes están cumpliendo un mandato que está en la ley, funcionan con recursos del Estado y que además deben preservar y observar que el Estado cumpla además estas normas que son además de carácter internacional. Chile ha ratificado mucha gente tratados. Claro, mucha gente cree que nosotros estamos actuando a título prácticamente individual. Como un ente privado, poco menos. Como un ente privado. Nosotros somos un órgano público que fue creado en virtud de una ley que tiene fijado su mandato en esa propia ley y que tiene por misión el de controlar al Estado. Nosotros tenemos fijado por ley el de observar la acción o la omisión del Estado, de cualquier poder del Estado, no de un agente en particular, de cualquier poder del Estado, y si esa acción u omisión irroga o provoca una vulneración de derechos. Los límites de nuestra intervención tienen que ver entonces con esta condición de que haya una participación o una omisión por parte de un actor estatal. Yo quiero que se entienda por parte de la ciudadanía entonces el rol del instituto. Ahora, en estas circunstancias, el rol del instituto se expresa fundamentalmente en la observancia, con el objeto de levantar información fidedigna que dé cuenta de las vulneraciones de derechos humanos que se han estado viviendo en el país, particularmente en la región de la Araucanía. Nosotros estamos en terreno, en las manifestaciones, en las comisarías y en los hospitales, recabando los antecedentes. En base a esa información, con responsabilidad, hemos dicho que lamentablemente se han provocado violaciones graves a los derechos humanos, fundamentalmente como consecuencia de un uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios
y fundamentalmente también de elementos disuasivos, particularmente de los gases lacrimógenos. La observancia que hemos desarrollado en estos días, desde el sábado 19 hasta la fecha, está circunscrita por razones obvias a la ciudad de Temuco, fundamentalmente. Hemos recabado antecedentes de Pucón y de Villarrica y también de la provincia de Malleco, pero fundamentalmente nos hemos concentrado por razones obvias, insisto, somos un equipo de 8 personas y los 8 hemos estado estos días, como les digo, en las manifestaciones, en las comisarías y en los hospitales. ¿Y este equipo ha tenido algún inconveniente? O sea, la relación en primera instancia de que ayer en la tarde uno de sus funcionarios en Santiago justamente sufrió un ataque por otro funcionario del Estado. Y llama la atención además porque ustedes usan una vestimenta que es característica, que los funcionarios de Carabineros saben cuál es la función o debieran saberla, y además cuál es el equipamiento que portan. Sí, no pasan inadvertidos, no. Se ven a distancia. En general hemos tenido una buena posibilidad de desarrollar nuestro mandato. El acceso a la información no ha sido el más adecuado, pero hemos podido ejercer nuestras funciones de manera adecuada. Sí hemos vivido episodios de hostilización, diría verbal, por algunos funcionarios de manera puntual, y tenemos una situación que la haremos llegar a la autoridad policial en su momento, que es el lanzamiento del chorro lanzagua a una de nuestras funcionarias, que como usted bien dice, está debidamente individualizada. Lo de ayer fue, por cierto, una situación muy grave. Yo no tengo todos los antecedentes, pero claramente nosotros estamos debidamente individualizados, ya la gente, la ciudadanía nos reconoce. También hay que decirlo, hemos sido hostilizados y agredidos por ciudadanos, por civiles. Es parte de las funciones que hacemos, insisto, nosotros no estamos haciendo aquí una función altruista, estamos ejerciendo una obligación legal. La situación es muy, muy, muy grave. Las violaciones de las que hemos sido testigos, de la información que hemos recogido, es muy, muy grave. Y nosotros lo que hacemos es un llamado a la prudencia. Un llamado a la prudencia a la autoridad política, a que en cumplimiento de sus obligaciones de mantener el control del orden público, no pierdan de vista la necesidad de garantizar la vida y la integridad de las personas. Y lamentablemente, por falta de prudencia fundamentalmente, en Temuco, estoy hablando de la situación en Temuco, hemos tenido que ver episodios de violencia que le han acarreado a las personas daños irreparables. Quiero ser muy sincero, daños irreparables. Y eso no lo podemos naturalizar, no lo podemos tolerar. Cuando hablamos de daños irreparables, hablamos de gente que ha perdido un ojo, por ejemplo. Gente que ha perdido la visión, Sí, gente claro. que ha perdido la vista, gente que ha sido gravemente lesionada. Tenemos niñas que han sido violentadas, tenemos niños que han sido agredidos, que han visto episodios de mucha violencia, militares que han ingresado a poblaciones o a villas, que como los peores tiempos de este país. Entonces, llama la atención, Federico, en este sentido, porque para mucha gente no es llamativo que esto ocurra. Sin embargo, al parecer en muchos casos no se ha asumido que estamos en tiempos distintos, en tiempos de democracia en donde este tipo de situaciones, de excesos, no debieran ocurrir. no pueden ocurrir en ningún tiempo y lugar. Claro, pero venimos con una idea en el sentido de que los agentes del Estado tienen así como una especie de superioridad respecto de la civilidad y pueden hacer lo que ellos quieran. Porque estuvimos 17 años bajo un mandato que nos dejó a lo mejor con esta cosa así como medios acomplejados respecto de lo que en realidad un civil, el derecho que tiene un civil, por ejemplo, a manifestarse en la vía pública. Que es un derecho humano. O de expresarse como corresponde, digamos, salvo situaciones donde hay actos de vandalismo y otros, Por supuesto. pero que tampoco justifican que haya excesos policiales o militares. Ahora, la región de la Araucanía, no hay ninguna circunstancia, ni la del vandalismo, ni la de la violencia, ni frente a la existencia de un delito flagrante que justifique la vulneración de los derechos humanos. Los estados de emergencia o los estados de excepción tampoco justifican la vulneración de los derechos humanos como lo hemos visto hoy día. Porque lo que hemos visto hoy día, usted lo plantea, me parece de manera adecuada, no se condice con un régimen democrático. Patrullas militares ingresando a villas y poblaciones de la manera en que nosotros lo hemos documentado, no se condicen con un régimen democrático. Y representan violaciones graves a los derechos humanos, que no tienen por objeto restituir el control del orden público, derechamente tienen por objeto intimidar y acallar un derecho que es fundamental, que es la manifestación pacífica. Nosotros hemos sido testigos del desarrollo de manifestaciones masivas
que han sido completamente pacíficas. El día de ayer vimos una manifestación de 10.000 personas mapuche que transitaron por las calles de Temuco con absoluta tranquilidad frente al cuartel de la PDI, frente al edificio de la Intendencia. Ni una sola piedra, ni un solo rayado. Eso fue prudente. Yo quiero valorar la disposición del gobernador de Cautín, que ha sostenido públicamente que no va a requerir de la famosa autorización previa para el desarrollo de las manifestaciones. Estamos viviendo un momento en que la democracia también se está expresando en la calle. Y la democracia, o es consustancial a la democracia, la libertad de expresión, el derecho a reunión y el derecho a la manifestación de la ciudadanía. Lo que nosotros como INDH planteamos es que en todo tiempo y lugar debemos garantizar la integridad y los derechos de las personas. Lamentablemente, insisto, nosotros estamos recogiendo evidencia de vulneraciones graves a los derechos humanos. Nosotros no podemos permitirnos que esas situaciones queden en la impunidad. Yo creo que también están llamados los tribunales de justicia, están interpelados los órganos de justicia a garantizar el acceso a las víctimas a la justicia, a la investigación, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño que se ha ocasionado. Aquí lo que se ha socavado es la democracia. El tejido democrático yo creo que se encuentra comprometido con el comportamiento de agentes del Estado que han puesto no solo en riesgo, sino que han lesionado gravemente los derechos humanos. La imagen del país en el exterior igualmente está dañada, no por las expresiones de movilización que han habido, ni siquiera por los desmanes y los actos de violencia que han habido, que por cierto son repudiables, sino que precisamente porque los derechos humanos en nuestro país nuevamente se han visto vulnerados de manera sistemática por parte de agentes del Estado. Y esa situación no puede ser tolerada. La cultura democrática debiera exigirnos a nosotros como ciudadanos, debiera interpelarnos a nosotros como ciudadanos, como país, a no aceptar que los derechos de las personas sean vulnerados. Eso debiera ser parte, diría yo, consustancial a nuestro ethos, a nuestra composición humana, de no permitir que sean avasallados los derechos de las personas, menos en los contextos, y yo creo que aquí el rol del instituto se pone a prueba. El rol del INDH se pone a prueba en el contexto de crisis. Nosotros bien podríamos estar en una oficina levantando informes. Nosotros tenemos que estar en la calle, tenemos que estar en las comisarías, tenemos que estar en los hospitales, tenemos que estar con la gente recogiendo los testimonios, y todo eso luego volcarlo hacia las instituciones, el Ministerio Público, los tribunales, porque por lo menos la convicción que tenemos el equipo de la sede regional es que ni una violación en la región de la Araucanía va a quedar sin ser debidamente recogida, canalizada y entregada a los tribunales de justicia. Ninguna situación en la región puede quedar en la impunidad. Karin Alday, bueno, ha habido estos días bastante crítica respecto del manejo de la información por parte de los medios de comunicación. Sobre todo nacionales, digamos, y como medio regional también nosotros hemos recogido un poco esa crítica, y por eso hemos abierto estos espacios de conversación nuestra, porque además las regiones han sido absolutamente ignoradas en el contexto nacional de la movilización. Ha habido solo información respecto de hechos vandálicos o de situaciones de este tipo. Entonces, ¿cuál es la visión que las mujeres periodistas, comunicadoras, y tú también como asesora comunicacional de varios entes públicos y privados dentro de tu carrera, cómo has visto este proceso que ciertamente todos ya tenemos conciencia de que está lesionando lo que es nuestra historia, nuestra nueva historia? Precisamente quería felicitarlos y agradecer el espacio que se está dando en estos momentos acá en... Acércate un poquito más al micrófono. Creo que conversaba con Federico afuera, es mucha la cobertura que están dando los medios a los hechos de violencia, al vandalismo que se está dando, y que efectivamente se ha estado dando, pero no es el foco de la noticia. O sea, yo creo que la prensa en Chile y específicamente la televisión y la prensa escrita están al debe con el momento histórico que estamos viviendo como ciudadanía y como país. Creo que hay medios que no han sabido separar el espectáculo que están acostumbrados y que es habitual que se dé en situaciones normales, entre comillas, del momento histórico que estamos viviendo.
que el Instituto de Derechos Humanos esté acá ahora es un tremendo paso acá en la región para que podamos informarnos sobre estas situaciones que son las verdaderamente importantes de lo que está ocurriendo en estos momentos. Tenemos casos dentro de todo lo que se ha vivido acá, casos emblemáticos que son vergonzosos para el periodismo nacional. Lo que pasó con La Tercera hace 2 días, con el tema de anunciar que habían pruebas de que habían ciudadanos venezolanos, cubanos involucrados en el tema de las estaciones del metro. Me parece absolutamente vergonzoso. Y creo que aunque un medio después pida disculpas y diga ya nos equivocamos, no, era una información errada o no teníamos la información, ya el daño está hecho. Y eso trae consecuencias porque... se tiende a estigmatizar a estas personas. Y además fomenta la odiosidad hacia los migrantes. Creo que la televisión, sobre todo, en estos días está muy al debe porque hay protocolos. O sea, el Consejo Nacional de Televisión, después del terremoto del 2010, después de otras catástrofes que han habido, estableció ciertos protocolos para seguir este tipo de noticias, donde se pide que no se reiteren imágenes que son de violencia o de catástrofe. Se pide que haya cuidado al entrevistar a menores de edad. Y ninguno de estos protocolos se ha seguido durante todo este conflicto que hemos tenido de más de una semana. Entonces, como periodista, uno siente como la impotencia de que los medios efectivamente no están a la altura de lo que significa construir historia. Nuestros nietos, todas las generaciones posteriores se van a enterar de lo que ocurrió hoy gracias al relato que están escribiendo hoy los medios. Entonces es súper importante y más que nunca el rol del periodismo y del periodista es súper relevante en estos momentos. Y creo que muchos medios no se han dado cuenta de eso. Claro, a lo mejor en los primeros días se podría haber entendido, digamos, porque fue como sorpresivo, por decirlo de alguna manera, que comenzara toda esta explosión social en el país, y estamos acostumbrados a que los matinales, sobre todo de televisión, se preocupen más de la farándula, y por lo tanto a lo mejor eso podría haber sido la justificación de los primeros días de no haber tenido la seriedad a lo mejor para enfrentar y cómo reaccionaba la gente igual también. Y claro, interesante el mea culpa que hace la Karina. Sí. Interesante porque la verdad es que se farandulizó muchísimo los últimos años con periodistas, incluso que le faltaba la pura pimporra roja para salir para la calle, y la misma gente le decía, ¿estudiaste 5 años para eso? Sí, para caer en un mercadeo, ¿ya? Porque hay auspiciadores, porque hay gente, porque hay rating, porque luchar. Antes de esto y después, el día viernes, el día sábado, alguien dijo, no sé si fue un sociólogo, los matinales van a tener que cambiar para siempre su forma de trabajar, con periodistas que realmente hagan una acción social, de comunicar, hacer la pega, todos bien hecho. Y hoy día, fíjate, tú te das vuelta, todos los matinales están tratando de tomar la mano de doña Juanita y de don Pedrito para tratar de caer bien. Si tú te das cuenta, mucho del periodismo, o sea, reporteo, entre comillas, que se está haciendo, de lo que se está sabiendo por redes sociales, porque lo están comunicando las mismas personas. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que en un país donde haya tantas escuelas de periodismo y haya tanto medio de comunicación, la gente se está enterando por sus pares y no por los profesionales que realmente estudiaron para eso y que están capacitados para eso? ¿Y eso por qué? ¿Cuál es tu mirada, Karin, con respecto a eso? Porque la prensa hoy día tiene una responsabilidad súper importante. Yo creo que se debe a lo que estamos conversando, a que la prensa no ha separado lo que es el espectáculo. Le importa más entretener a la gente con noticias que son llamativas, que a lo mejor van a generar algún impacto, que realmente informar. Entonces, lo hemos visto en todos lados. O sea, el tema de las personas que están detenidas. ¿Quién ha hecho un seguimiento a estas detenciones? ¿Quién ha hecho un seguimiento al programa que tiene el presidente para mejorar esta situación? O sea, si tú ves el 90% de la parrilla informativa está dedicada a los actos de violencia. Claro. O a las manifestaciones masivas, o a todos estos actos que son llamativos. Pero la noticia en sí, de cómo están nuestros compatriotas que están detenidos,
que de las muertes, de los casos de las personas, llevamos 20 muertos. Sí. Eso es mucho. O sea, una persona que ya murió es grave ya en este tipo de situaciones. ¿Y qué medio se ha preocupado de ahondar más allá de estas cosas? Tenemos colegas que han sido vejadas, o sea, que han hecho acusaciones de haber sido vejadas por fuerzas de orden. Tenemos casos de colegas que han sido golpeados. Los mismos medios, viendo que sus periodistas están siendo maltratados, tampoco lo cubren. Entonces, ¿dónde está esa noticia? Esa noticia está en las redes sociales a cargo de las personas, no de los periodistas. Claro. Mira, por acá preguntan por el WhatsApp, yo leo textual, por ejemplo, ¿en qué mundo vive el representante de los derechos humanos? Ayer se nota que no andaba en las calles, delincuentes destrozaron todo lo que encontraron y si los golpea Carabineros está mal. Y el derecho a trabajar tranquilo. Nosotros, la locomoción colectiva menor, ¿quién nos defiende a nosotros? No, ayer se hizo una manifestación masiva. Yo puedo dar testimonio de que hubo más de 10.000 personas en la calle. Estuve precisamente en el edificio de la Policía de Investigaciones. Perdón, Federico, lo que pasa es que a lo mejor volvemos a lo mismo, al tema del rol de los medios de comunicación, porque ciertamente los medios le dieron realce más que al grupo. Mira, que yo se quiero desplazaba destacar al tema de los monumentos. Sí, yo quiero destacar lo que usted señaló en algún momento de lo invisibilizado que está en algunas regiones, entre ellas la nuestra. Nuestra región ha tenido en general, yo no voy a decir que han habido situaciones de violencia, pero estas situaciones han sido acotadas, limitadas, circunscritas a espacios bien definidos y que son repudiables, por cierto. Nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos repudiamos hechos de violencia. Aquí no estamos justificando ni tolerando situaciones de vandalización de los espacios públicos o privados. Pero los hechos han sido, digámoslo con toda claridad, absolutamente acotados en la región de la Araucanía. Tanto es así que yo personalmente he sostenido, y se lo he dicho así a las autoridades políticas, que el estado de excepción constitucional no tenía justificación alguna. Que la presencia de los militares en la calle lo único que va a hacer es exacerbar aún más los ánimos y generar tensión adicional a la que ya había en ese minuto. Por lo tanto, la situación en la región ha sido completamente excepcional en relación a otras realidades que yo he visto que son muy complejas por los reportes que tenemos en materia interna. Las manifestaciones en Temuco han sido masivas, enormes. Ayer, insisto, más de 10.000 representantes del pueblo mapuche lograron desplegarse por la ciudad con situaciones muy aisladas, que son propias también de manifestaciones y expresiones democráticas. Bueno, de hecho, hoy día a las 11 hay otra gigante igual también. Bueno, yo no voy a adelantar al futuro, lo que puedo decir, dar testimonio, se hizo una manifestación a las afueras del regimiento en medio del estado de excepción, no hubo incidente. Ese mismo día la jornada se extendió desde las 12 hasta las 10 de la noche y en general el comportamiento, insisto, en la región y en la ciudad de Temuco, no lo digo yo, lo dice el propio general jefe de la zona de estado de emergencia, el propio intendente lo ha destacado. O sea, yo pongo en esto del tratamiento de la noticia, con perspectiva de derechos humanos, que pongamos los enfoques donde corresponde. El enfoque aquí es que se ha podido ejercer el derecho a la manifestación pacífica de manera más o menos tranquila y que no se justifica la vulneración de los derechos. No incurramos en que se castigue y se sancione el delito, no cabe duda, no cabe ninguna duda. Al poner, Federico, el tema de los derechos humanos, donde agentes del Estado no pueden maltratar a los ciudadanos del país, ¿no será que el lumpen, por ejemplo, el delincuente, sabe perfectamente que ya está actuando con descaro? Porque hoy día la gente, la ciudadanía, ve que la autoridad, Carabineros, por ejemplo, están pasivos. Están operando un protocolo internacional, bajaron las armas, bajaron todo, ya, hagan lo que quieran. Y ahí estamos con las calles, con Santiago destrozado casi. Pero eso no sucede en la región de la Araucanía. Yo me voy a hacer cargo de lo que observo y de lo que vivo en la región. En la región no ha sucedido eso. Al contrario, yo lo que he observado es que para el control de 50 o 60 personas se ha hecho uso absolutamente indiscriminado de la escopeta antidisturbios. Que en las inmediaciones del hospital regional, donde hay enfermos, se ha hecho un uso indiscriminado de los gases disuasivos. Los protocolos de Carabineros prohíben el uso de gases disuasivos en las instalaciones sanitarias. Pues bien, nosotros hemos visto jornadas completas de horas de lanzamiento de gases. Y eso está prohibido por los protocolos de Carabineros, no lo digo yo. Que si a alguien le molesta, lo siento, pero eso lo establece, son normas y tienen que ser así y tienen que ser respetadas. Yo no puedo, a costa de la integridad y de la vida humana, restituir el orden público. Eso no es tolerable. Eso no resulta. Yo le pido a la ciudadanía que haga reflexión sobre este punto. Si no quiere decir
que han pasado en balde los 30 años de democracia. Si no somos capaces de reflexionar en orden a que las crisis sociales y políticas en un régimen democrático se resuelven por vías democráticas y políticas y no por la fuerza, quiere decir que no hemos aprendido nada y hemos fracasado como generación. A mí me pone triste que un sector de la población crea que a costa de la fuerza vamos a resolver los problemas que como sociedad tenemos. O sea, es la opción de no normalizar esas situaciones. O sea, bueno, claro, y si no hemos sido capaces de instalar un discurso que se plantee como foco la dignidad humana, la protección a la dignidad humana, yo siento que hemos fracasado como generación yo siento o percibo que si es esa la conclusión y la inmensa mayoría de la población cree que por la vía de la fuerza vamos a avanzar en resolver este tipo de conflictos, quiere decir que hemos fracasado como generación en educar a la ciudadanía en el respeto de la dignidad de la persona humana. Uh-huh. Yo sé que hay personas que se han ido también lesionadas en sus derechos y el Estado tiene otras herramientas, el Ministerio Público, las policías, los tribunales de justicia. Ahí el Estado también tiene obligaciones de derechos humanos. Tendrá que reparar ese daño. Pero, insisto, el mensaje es que no podemos permitirnos superar las situaciones de crisis por la vía de la violación a los derechos humanos. Ahora, yo pensaba una cosa, ¿qué pasa si al Estado se le escapa esto de las manos, ¿cierto? Con sus agentes del Estado, con ustedes que también son una institución dependiente del Estado, y empezamos a ver milicias en la calle, y empezamos a ver ciudadanos matándose unos con otros, como lo anunciaba hoy día, por ejemplo, el alcalde de la comuna de Santiago. Yo sé que usted no se hace cargo de lo que pasa allá, pero todos sabemos de lo que se pasa en Santiago, ocurre en todo el país, las decisiones se toman en Santiago. Yo me alegro mucho que la región esté más tranquila, esté más quieta. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Dónde va a estar el Instituto de los Derechos Humanos en caso que nos estemos sacando todos la murienta de que mañana? Bueno, y mis derechos humanos sean violados violentamente. Bueno, esa es la obligación. Bueno, por eso yo creo, insisto, que estamos en un momento histórico en que también las instituciones, como el Instituto de Derechos Humanos, van a ser interpelados, tendremos que rendir cuenta de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. Nosotros queremos actuar con responsabilidad en las denuncias que hacemos. Por eso estamos en terreno trabajando con información de primera fuente. Si yo digo que tenemos 48 personas lesionadas producto de armas de fuego, perdigones y escopetas antidisturbios, esa información me hago responsable. Recogimos esos testimonios en la región, los documentamos y los estamos presentando ante los tribunales de justicia. Si yo digo que hay, no sé, que entrevistamos hasta la fecha a más de 120 personas en las comisarías y en general hemos detectado situaciones muy marginales de violencia, lo digo también con responsabilidad. Y si digo que las marchas que hemos observado se han desarrollado de la manera en que la he expresado en este panel, es porque lo hemos constatado, documentado, fotografiado incluso. Uh-huh. Karin, bueno, hablábamos del tema de los periodistas y el rol. Y justamente Federico hacía, y también Rolando, algo que uno puede tomarlo como reflexión respecto de... ¿En las escuelas de periodismo hoy se está enseñando algo respecto de derechos humanos? La verdad es que no tengo conocimiento de todas las escuelas, pero me da la impresión que no es un tema relevante para las escuelas de periodismo. Por lo menos me da la impresión que acá en Temuco no es un tema que... Mira, la verdad es que yo estudié hace harto tiempo, entonces yo te podría decir que cuando yo estudié... Pero en base a esto debiéramos ya entonces pensar en que debiera ser un ramo en que los estudiantes aprendieran y el periodista una vez que está en la calle ya sepa respecto de cuáles son los temas que se va a enfrentar, porque si no está como materia, difícilmente también va a tener a lo mejor la posibilidad de focalizar en el sentido respecto de los temas que están ocurriendo. Yo lo que te estaba diciendo, cuando yo estudié, por lo menos, a mí nadie me pasó nada de derechos humanos. Yo lo que aprendí, lo aprendí... Estudiaste en democracia. Claramente. Oye, por favor. Y lo estoy enfatizando, no lo estoy preguntando. Pero así todo... Es que yo creo que no hemos preparado a las generaciones. Yo creo pero que no solo los periodistas. Yo estudié historia y estudié derecho y en ninguna de las dos... Sí. Bueno, en democracia también. Sí. Por eso me refiero a que en general terminó el pero lo que es más de dictadura y no se tomaron en cuenta estos temas. Sí, lo que yo creo que es mucho más importante, que lo encuentro súper válido lo que tú planteas y que sí debería ser un tema que debería plantearse y no solamente, como dice Federico, en periodismo, sino que quizás en muchas carreras, es el tema de que los medios eduquen a la gente. O sea, estamos planteando cambiar una constitución y sabes que dentro del ambiente de mi trabajo hace poco hicimos el ejercicio
y todos quieren cambiar la Constitución, pero nadie conoce la Constitución. Nadie la ha leído. Sí, Entonces, sí. nadie la ha leído, nadie sabe en que muchos Todos nos quedamos en todos somos libres iguales, algo por el estilo, ¿no? muchos jóvenes no tienen idea cómo se gestó esta Constitución. Ujú. No tienen idea que sí, esta Constitución viene de 1980, pero mucho de la Constitución viene de mucho antes. Muchas cosas que no se cambiaron y que son absolutamente retrógradas. Entonces, hasta el lenguaje en que está escrita la Constitución es absolutamente Arcaica. del pasado. Claro, Entonces, claro. yo creo que el rol de los medios en ese sentido también es educar. No tenemos ningún medio que esté hablando de esto, del contenido de la Constitución, que es un instrumento que en el fondo nos rige como país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, las cosas que son importantes no se están tomando Y más que en los medios cuenta. también, más que los medios, Karina, educación cívica en los colegios. ¿Eh? También, Clarito, también. ahí tiene que estar de aquí para adelante. Sí. O sea, Para que toda la gente sepa, los niños Historia. sepan. Historia. Historia. piensa que se sacó educación cívica del Claro. plan escolar y ahora están intentando disminuir las horas de historia. Entonces, Sí. creo que el foco no está bien puesto porque necesitamos, como dice otra radio, para poder opinar hay que estar informados. Ya, por favor. No importa, sí, Hay que- no importa. Somos todos de la misma familia. Sí, y tienes razón, o sea, para poder opinar con sentido y opinar con razón, obviamente hay que estar informado. Sí, claro. Y yo te diría que mucha de la gente acá en Chile se queda con lo que dicen las redes sociales, se queda con lo que escucha por ahí en la calle, pero la información fidedigna, la información real, esa no está en ninguna parte. O sea, ¿dónde te informas tú? ¿Quién te educa para ser un ciudadano informado? Nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos, justo con el capítulo del Colegio de Periodistas Regional, organizamos justo una semana antes de esta situación, un seminario sobre el tratamiento de la noticia. Vino la presidenta del colegio, la presidenta nacional del Colegio de Periodistas, y lo hicimos acá en la UFRO, en Muy el mala hora en instituto. todo caso. Yo al menos no pude concurrir por Fue en la por tema de tarde. horario, sí. Sí. Pero vino muy poca gente, ¿eh? Ujú. Igual vinieron medios, pero hay un tema con el tratamiento, Sí, pero una que- preocupación pero con que el además, tratamiento de la noticia. Federico, mucha de la gente que participa en estas instancias, que pueden ser de preparación, gente de los medios no va. Claro, pero y si no, Finalmente, ahí claro. volvemos de nuevo al tema Sí. del tratamiento de la información en la entrega a la comunidad. Sí, Yo lo voy claro. a decir responsablemente, que si no hay un cóctel no va. Pero esa es otra cosa. ¿Es con comilona? No es con comilona, no voy. Sí, pero es un tema que debe llamarnos a la reflexión, el tratamiento de la noticia, la formación en derechos humanos, una ciudadanía que no tiene conciencia cabal de cuáles son las responsabilidades del Estado en estas materias o los roles que desempeñan los organismos de derechos humanos. Es una ciudadanía que que está débil, ¿no es cierto?, en la defensa de sus propios derechos. Yo creo que ahí tenemos un déficit como sociedad. Me preocupan los rasgos como autoritarios que uno ve en la ciudadanía. Si uno hiciera una encuesta probablemente sobre la restitución de la pena de muerte, por ejemplo, yo creo que mucha gente estaría de acuerdo en resolver el conflicto penal por la vía de privarle la vida a otra persona. Sí, pero yo estoy seguro que al momento de tener el gatillo, el dedo en el gatillo, todo Chile se opondría. Sí, espero que sea así, pero hay otros que Sí, no, claro, que harían la justicia por mano propia Hay otro tema que me gustaría hacer un llamado a los colegas. Primero al tema de la ética. Que tengan siempre presente justamente en estos temas que estamos tocando de derechos humanos que son tan sensibles y tan importantes, porque en el fondo nos toca a todos, o sea, los derechos humanos son de todos, desde el más rico hasta el más pobre, todos tenemos derechos a que protejan nuestros derechos humanos. Entonces, creo que la ética en el periodismo en este sentido, más que nunca, tenemos que tenerla siempre presente. Y también en los medios de comunicación. O sea, que la línea editorial sea precisamente una línea ética donde la ciudadanía realmente esté informada con la verdad y tratar de ser lo más pluralista posible. Y lo otro, que también un llamado a los medios a que protejan a sus periodistas. Yo no sé qué tantos medios acá en la región o en el país tienen protocolos de seguridad para sus
trabajadores. ¿Cuántos periodistas salen con chaleco antibala, por ejemplo? ¿Cuántos periodistas son preparados para salir a la calle en situaciones de crisis? Yo creo que ese también es un tema. Hay chicos que a lo mejor están haciendo la práctica o que están recién trabajando y que no tienen calle, digamos, entre comillas, y los lanzan nomás a una protesta o algo donde pueden salir dañados. Tenemos casos de periodistas que han sido golpeados, que han sido incluso algunos detenidos. Entonces, ¿qué están haciendo los medios para proteger a sus periodistas de estas situaciones? Buen tema, ¿eh? Sí, porque además debemos reconocer que muchos de estos periodistas es primera vez que se enfrentan a una situación grande, digamos, a los que se denomina los hijos de la democracia, que son la gente que nació del año 80 para adelante o del 90 para adelante. Y que ciertamente esto es inédito en la historia de sus vidas, digamos, y mucho más en su trayectoria profesional, porque si bien es cierto, Temuco es una ciudad que habitualmente tiene movimientos sociales en la calle, sobre todo manifestaciones de corte mapuche, no son de la magnitud que ha tenido esta, en donde, por ejemplo, el día viernes, uno era mirar para todos lados y había gente desplazándose hacia el centro, llegando al centro, saliendo del centro, gente que iba, una columna que iba hacia el sector de la cárcel de Temuco por Balmaceda, otro grupo que estaba acá en la plaza de Dagoberto Godoy. Entonces, eso también yo creo que genera un cierto grado de temor a lo mejor respecto de lo que se puede encontrar en cada uno de los diferentes frentes que había, porque claro, ese día la cosa partió muy tranquila, pero debemos reconocer que paulatinamente comienza también a subir, porque sube la adrenalina de quienes están participando, y que de pronto a lo mejor muchos de estos periodistas jóvenes no tienen a lo mejor la preparación respecto de justamente tener calle para poder enfrentarse frente a esas situaciones, buscar los lugares donde puedan estar a resguardo, tener los elementos justamente también para estar frente a estos elementos que son, por ejemplo, los disuasivos de carabineros, que además es muy llamativo porque, bueno, uno se pone a revisar la bibliografía y es considerada un arma de guerra, sí, pero que incluso está prohibida en las guerras. Sí. Pero se usa para el control del orden público. Sí. Entonces, curiosamente hay prohibición del uso de gases en las guerras. Y sí hay tolerancia para el uso en el control del orden público, una cosa que no se entiende. Que no se entiende. Bueno, estaba llegando por acá un WhatsApp que me dejó bastante preocupado. Fíjate que lo envía una de nuestras televidentes, auditoras, donde dice: hola, mi nombre es Alicia Rabanal y quiero contarles de que hay un movimiento llamado Araña Negra que llaman a organizarse y a utilizar las armas en contra del pueblo. Ahí aparece el mensaje a través de una cuenta de Twitter, donde se invita a la gente a organizarse, cosas que obviamente no queremos la violencia, queremos que esto se arregle por a través del diálogo, ¿cierto?, de la paz, que impere la paz y no la violencia. Por supuesto, bueno, desde el punto de vista de los estándares de derechos humanos, el diálogo, el respeto a la vida, el respeto a la dignidad de la persona, son los canales y cauces democráticos que se tendrán que expresar. Es también un cauce democrático la manifestación y la reunión pacífica, y debe ser también eso y aquello garantizado. Yo creo que tenemos que entender que la democracia también se construye en los espacios públicos. La democracia nace en la plaza, nace en el foro, nace y se construye también en la deliberación de los espacios públicos. Chile no tiene esa experiencia, o la perdió en algún minuto, y hoy día se expresa con mucha fuerza. Yo ya hago un llamado también a la prudencia y la autoridad política a permitir que esas expresiones se puedan desarrollar y a limitarse a ejercer la fuerza en aquellos momentos en que sea indispensable como último recurso. El llamado desde estándares de derechos humanos es que la fuerza es el último recurso a ser considerado y utilizado para la restitución del orden y el control público. Karin, en la parte final. Yo creo que con respecto a lo que tú señalabas, yo creo que igual hay que ser muy responsables con el tema de lo que uno comparte en las redes sociales. O sea, hay mucha información que no es verdad, sí, que es falsa, y que en el fondo ese también es el llamado a los medios, porque si los medios hacen bien su pega, si realmente informamos a la gente se va a informar por las vías oficiales y no por lo que encuentre en la calle, por lo que aparezca en las redes sociales. Yo creo que es una oportunidad única para la prensa, para el periodismo nacional, de realmente ser lo que deben ser, o sea, un ente informador y la fuente oficial
oficial de información de la gente. No seamos parte del problema. No sé si te has dado cuenta, pero mucha gente también, dentro de todas las demandas que tiene, también cuestiona mucho a los medios de comunicación. Entonces, yo creo que salgámonos de eso y demostremos que realmente tenemos medios que sí pueden informar y que sí entienden que la ciudadanía está cansada de que los pasen a llevar y de tanto abuso por tantos poderes que hay dentro del país. Y no del sesgo, sino que del pluralismo. Gracias, chiquillos, por haber venido. Muchas gracias por habernos invitado. Juanito, se nos acabó el tiempo, pasó volando. Se nos pasó y volando. Nos pasamos de la radio igual también. Claro, de todas maneras se nos fue hasta la tarde de la radio y todo, así que pero vamos a recuperar rápidamente entonces el tiempo perdido, porque además estamos tratando de establecer el contacto con nuestro próximo invitado, que es un contacto telefónico, y ahí están haciéndose los esfuerzos. Agradecimientos para Federico Aguirre, para Karina Alday, que han estado junto a nosotros. Muchas gracias. Nos separamos, vamos y volvemos para continuar, por supuesto, a través de este especial Radio Televisión en UFRO Medios, los medios de comunicación de la Universidad de la Frontera. Vamos y ya volvemos.